y me voy a permitir compartirles el escritorio. Bien. Bueno, les tengo por aquí, como siempre, pues una presentación para hacer un recorrido rápido por el contenido de la unidad 2, que son los controles de calidad del software. Entonces, miramos allí que son las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centrado en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida del software. Entonces, esa es, como en síntesis, la utilidad de los controles de calidad del software. Vemos entonces cómo son esas técnicas y actividades de carácter operativo, es decir, que se realizan durante o que se desarrollan más bien durante todo el ciclo de vida del proyecto, y cuyo objetivo, cuyo fin, pues básicamente mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida, pues garantizando con esto en un alto porcentaje lograr calidad en el producto desarrollado. Entonces nos dice que en general son las actividades para evaluar la calidad en los productos desarrollados. Su objetivo es comprobar si un producto posee o no una determinada característica de calidad en el grado requerido. Cuando un producto no posee una determinada característica de calidad, se dice que tiene un defecto. Por lo tanto, se puede decir también que el objetivo de control de calidad es identificar defectos en el producto y corregirlos. Entonces, ese puede ser otro como objetivo general que persigue los controles de calidad del software. Es identificar esos defectos y corregirlos. Para ello, entonces, vamos a mirar lo que es el tema 1, que son los controles estáticos. Estos controles analizan el objetivo sin necesidad de ejecutarlo. Es decir, toman el artefacto y se analiza manualmente sin necesidad de ejecutar código. La barrera entre los controles estáticos y dinámicos no es totalmente estricta. Cualquier forma de control dinámico requiere un cierto grado de análisis estático. Hay algunas técnicas como la verificación formal y la ejecución simbólica consideradas como estática que ejecutan código aunque en un entorno de red, o perdón, en un entorno no real. Entonces, básicamente eso es lo que son los controles estáticos. ¿Sí? Vemos aquí entonces en el gráfico cómo los controles estáticos están clasificados en manuales y automáticos, que dentro de los manuales están los informales, y que dentro de los informales están la comprobación de escritorios y la revisión por pares, y de los disciplinados están las revisiones y las auditorías. Y dentro de los automáticos está el análisis estático automático. Dentro de ese análisis automático están los compiladores, que son los que generalmente realizan la revisión, el análisis de flujo y la ejecución simbólica. Digo los compiladores porque cuando nosotros hacemos un software, un programa y lo ejecutamos, pues necesariamente se tiene que compilar para determinar si se cumple tanto con las reglas sintácticas, léxicas y semánticas del lenguaje de programación en cuestión. Bien, y en la automática estamos hablando de la verificación formal. Entonces, miramos un poco de ellos y hablamos de los controles estáticos manuales informales. Dice que estas actividades las realizan los propios autores de los objetos a comprobar o personas de su misma categoría y ocupación. ¿Eso qué significa entonces?
que normalmente estas actividades las realizan los mismos programadores, o si lo que estamos es haciendo el diseño, pues los mismos diseñadores, o si lo que se está haciendo es los requerimientos, pues entonces las mismas personas que levantan los requerimientos. Entre ellos se realizan esos controles estáticos manuales. Otro, entonces, tenemos la comprobación de escritorios. Consiste en examinar a mano e individualmente el objeto que se acaba de desarrollar. Cuando hablamos de que se acaba de desarrollar, como les decía, no necesariamente es código. Puede ser los requisitos, puede ser el diseño que se esté desarrollando previo para ya después llevarlo a la parte de programación. El método más tradicional para analizar un programa, entonces fíjense que la comprobación de escritorio es el método más tradicional. Se debe aplicar a los requisitos, aquí están, especificaciones de diseño y códigos según se van desarrollando. Se debe ser cuidadoso y concienzudo para que sea efectivo. Es decir, analizarlo muy detalladamente, muy objetivamente para poder determinar si existen o no fallas o errores. Es más efectivo si se hace intercambiando el objeto a examinar con otros compañeros. El otro control son las revisiones por pares o iguales. Consiste en revisar el código de un programa de un programador por otro programador. Entonces ya aquí sí se revisa el código de un programador por otro programador. Se supone que se puede poner en práctica creando un panel que se encarga de revisar periódicamente muestras de código, pues no se hace la revisión al 100% de todo el código, sino que se toman al azar muestras de código y se revisa porque se entiende que todo el código pues lleva consigo el mismo formato, la misma estructura, se ha programado con las mismas características. Controles estáticos manuales disciplinados, en este caso la revisión y auditoría, son la evolución natural de la comprobación de escritorio. Pero a diferencia de aquellas, pasan a ser técnicas de grupo, o sea, las anteriores eran como individuales. Estas vienen a ser técnicas de grupo. Su misión principal es conseguir que la responsabilidad del control de calidad no recaiga sobre el propio desarrollador. Entonces miramos dentro de los disciplinados, los manuales disciplinados, están las auditorías. Una auditoría consiste en realizar investigación para determinar el grado de cumplimiento y la adecuación de los procedimientos de instrucciones, especificaciones, código, estándar u otros requisitos de tipo contractual establecido y aplicable. Es decir, que con una auditoría se puede ir a mirar o a evaluar procedimientos, instrucciones, especificaciones, código, estándar o cualquier otro requisito pues, que sea aplicable. La efectividad y adecuación de la implementación realizada. Se pueden considerar tres tipos de auditoría. Tenemos auditoría del producto. El objetivo es cuantificar el grado de conformidad del producto con las características requeridas. El otro es la auditoría del proceso. El objetivo es evaluar el proceso de desarrollo o gestión según completitud y efectividad, determinando dónde se puede mejorar en el desarrollo de software. Se suelen realizar dos tipos de auditoría de proceso. La de proyecto, su objetivo es evaluar la productividad y eficacia del equipo que trabaja en un proyecto, así como la efectividad de los métodos y herramientas utilizados. Y la otra es la auditoría de gestión de proyectos. Su objetivo es evaluar la efectividad de la práctica de gestión realizada y la organización del proyecto. Entonces, la primera evalúa la productividad y eficacia del equipo de trabajo. El segundo, la efectividad de la práctica de gestión, o sea, cómo se gestiona el proyecto como tal. Son dos cosas distintas. La otra es la auditoría del sistema de calidad. El objetivo es evaluar la completitud y efectividad del propio sistema de calidad establecido. Dice que el procedimiento habitual para realizar una auditoría
consta de los siguientes pasos. Hay que planificarla, llevar a cabo la investigación, o sea, ya la ejecutarla, analizar los datos recogidos, sugerir soluciones a los problemas encontrados y posibles mejoras, y elaborar y presentar un informe de resultados. Eso, en fin, cuando se elabora o se realiza una auditoría, cualquiera de los tipos que se vaya a hacer, generalmente se deben considerar estos 5 pasos. Bien, otros controles estáticos son las revisiones. Una revisión formal en la que se presenta el estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario, cliente u otro tipo de persona interesada y se realiza un análisis estructurado de los mismos. Su objetivo fundamental es ofrecer a los gestores información fiable acerca de los aspectos técnicos del proceso de desarrollo de software, de la misma forma que les llegue información fiable acerca de los costos y la programación del trabajo, para que con esta información puedan tomar decisiones adecuadas para dirigir con éxito el proyecto. Dice que se consigue que el proceso de evaluación técnica no recaiga sobre las mismas personas involucradas en el desarrollo de software, sino en otras personas técnicamente competentes y objetivas. Entonces, esto significa que las revisiones no las realizan los mismos personas del equipo de desarrollo de software, sino personas externas. O pueden ser internas, pero que no estén vinculadas con el proyecto que se está desarrollando. Bien, otro de los controles son las revisiones. Dentro de ellas, pues, es el único método de control de calidad eficaz en las fases iniciales de desarrollo a la hora de identificar desviaciones con respecto a las especificaciones de calidad. Entonces, se supone que en las fases iniciales del proyecto, cuando estamos haciendo el levantamiento de requisitos, cuando se está haciendo diseños, las revisiones son por excelencia el método de calidad que se debe aplicar para poder detectar esas falencias o esas desviaciones en las especificaciones que se hayan a bien establecido. Redunda en una mejora directa de la calidad del objetivo que se examina y provocan indirectamente una mejora de la calidad del proceso de desarrollo al facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo. Al mismo tiempo facilitan el control del costo y el tiempo. Entonces, fíjense que estas revisiones nos permiten entonces llevar un control tanto del costo del proyecto como del tiempo según el cronograma que se haya establecido. Es decir, se están cumpliendo con esos tiempos y con esos costos que previamente se establecieron. La diferencia más importante entre la revisión y la auditoría son las siguientes. Las revisiones se llevan a cabo desde la primera fase del desarrollo, mientras que la auditoría se llevan a cabo en las fases finales. Ahí tenemos una gran diferencia. El objetivo de la revisión es detectar defectos, mientras que el objetivo de las auditorías es certificar conformidad e identificar desviaciones. Tipos de revisiones. Entonces encontramos las inspecciones en las que los participantes van leyendo el documento paso a paso, guiado por el autor de este y comprobando en cada paso el cumplimiento de los criterios en una lista de comprobación. Es decir, que previamente se ha elaborado una lista de comprobación y ahí se va chequeando si se va cumpliendo o no cada uno de esos requerimientos establecidos. Las siguientes son las visitas guiadas, en las que se demuestra la funcionalidad del objeto revisado mediante la simulación de funcionamiento con casos de prueba y ejemplos. Se introduce al objeto los casos de prueba y se van registrando los resultados intermedios. Esto es como si se hiciera una prueba de escritorio. ¿Sí? Cuando nos habla mediante la simulación de su funcionamiento con casos de prueba y ejemplos. Es decir, que se toma el código y se asumen valores, se les da valores y se hace un recorrido para determinar
el comportamiento del código si cumplan con esos requisitos establecidos, o sea que los resultados arrojados sean los correctos o los esperados. La diferencia esencial entre inspecciones y walkthrough son las siguientes. La walkthrough que son los mismos, las visitas guiadas, están planteados como una medida de ayuda al desarrollador, mientras que las inspecciones como una medida de ayuda al gestor. Los walkthroughs, el objetivo fundamental es incrementar el entendimiento, comprender mejor el objeto, mientras que las inspecciones detectar defectos. En las inspecciones el proceso está guiado por la lista de comprobación. En las walkthroughs está guiado por la estructura del producto revisado. Las inspecciones se planifican y procesan de una manera mucho más formal que las visitas guiadas. La base de una inspección tenemos que hay que planificarla, hacer una orientación inicial, preparación individual, reunión de inspección, seguimiento y evaluación. La fase de una visita guiada habla de planificación, preparación individual y la reunión de la visita guiada como tal. Entonces fíjese que es más corta. Tiene solo 3 pasos, mientras que una inspección consta de 6. Entonces miramos aquí las etapas que se hace en la inspección y que se hace en las visitas guiadas. La orientación es educar al grupo. En la preparación individual, educación individual. Preparación individual, educación individual, ahí coinciden. En las reuniones, encontrar errores en grupo, mientras que en la walkthrough es educación, discusión de alternativas de diseño, encontrar errores. Seguimiento, arreglar problemas, la walkthrough no tiene, al igual que tampoco tiene la evaluación, que en la inspección es asegurar que todos los problemas sean resueltos correctamente, es decir, todo lo que se encontró se haya resuelto correctamente y que no genere nuevos problemas. Veamos la clase de revisiones. Entonces usamos la especificación de requisitos. Es muy útil para facilitar el descubrimiento de los errores introducidos en la especificación de requisitos en fase temprana de desarrollo. El tipo de errores que se puede encontrar en este objeto son requisitos poco claros, contradictorios, erróneos o imposibles de probar. Requisitos de especificaciones incompletas. Requisitos irrelevantes para el problema que se está tratando de resolver. Encontramos otro tipo de revisión que es la del diseño. Su objetivo es, mire que la primera es requisitos, especificación de requisitos. La segunda es revisión del diseño. Su objetivo es evaluar el estado en el que se encuentra el proceso de diseño, así como descubrir errores o contradicciones entre la especificación de requisitos y el diseño o en la interfase entre módulos. Entonces, mire cómo evalúa la revisión del diseño. La otra es la revisión de código. Suele tomar la forma de revisión por pares o inspección. Uno de sus objetivos es determinar que el código se corresponda con el diseño detallado realizado. Se basa en la lectura del código, lo que exige de los programadores un esfuerzo para hacerlo legible. Aquí es donde es muy importante la aplicación de estándares para el desarrollo de software, así como la documentación, lo que son los comentarios. Los estudios demuestran que mediante las inspecciones de código, más de la mitad de los errores de programación se pueden detectar antes de pasar a prueba modular y que los programas que han pasado por una inspección de código contienen considerablemente menos errores. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos las revisiones de las pruebas. Se pueden efectuar 2 tipos de revisiones de prueba. La revisión del diseño de prueba y la inspección de las pruebas como tal. El objetivo de la revisión de diseño de prueba es comprobar que el diseño realizado está adecuado con los objetivos que se persiguen.
mientras que las intenciones de la prueba es comprobar que las pruebas se han ejecutado correctamente de acuerdo con el procedimiento de prueba especificado. Análisis de los resultados obtenidos en cada prueba. Y encontramos ahora los controles estáticos automáticos. En esto, pues, el análisis estático automático, la mayor parte del análisis estático automático del código le realizan los compiladores, porque ellos son los que validan la parte de correspondencia de la parte léxica, sintáctica y semántica del código. Es decir, que se cumpla con todas esas reglas gramaticales del dicho lenguaje de programación. Encontramos entonces que se dividen en análisis de flujo. Consiste en trazar el comportamiento de las variables del programa desde su inicialización hasta que termina la ejecución del programa. Clasifica las variables en referenciadas cuando se obtiene un valor en memoria durante la evaluación de una expresión en una sentencia. Cuando hablamos de una expresión nos referimos a la parte derecha de una sentencia de asignación, índice de acceso a un arreglo. Definida cuando se obtiene un nuevo valor para la variable como consecuencia de la ejecución de una sentencia. Y no referenciada cuando ya no se puede determinar el valor de la variable a partir del flujo del programa. En eso nos referimos a variables locales fuera de la subrutina en la que se definen. Entonces, lo que hace realmente el análisis estático automático, o mejor dicho, el análisis de flujo, es verificar entonces que se cumpla, que las variables sean referenciadas y estén definidas. Y cuando se detecta que no hay referencia, pues es porque hay un error en la utilización de dichas variables. Otro control es la ejecución simbólica. Consiste en la ejecución de ciertos caminos dentro del programa durante la cual se verifican ciertas expresiones simbólicas con respecto a ciertas condiciones y afirmaciones preestablecidas. El resultado de la ejecución simbólica se puede entonces comparar con la especificación externa del programa y ver si están de acuerdo una con otra. La otra es la verificación formal. Consiste en demostrar matemáticamente la corrección de un programa con respecto a sus especificaciones. Esta técnica solo se utiliza para sistemas críticos debido al costo que conlleva. Los métodos más conocidos son los basados en la lógica de George, los basados en la aproximación de Dijkstra y la aproximación funcional de Mills. Bien, esto es lo que tiene que ver con los controles estáticos. Y el tema 2 habla de los controles automáticos. Mientras que los primeros son los manuales o estáticos, acá hablamos de los automáticos. Son aquellos que requieren la ejecución del objeto que se está probando o de un modelo de este. Ya en este tipo de controles ya sí se requiere ejecución como tal, ¿sí?, del objeto a revisar. Mientras que en los anteriores no se requiere de la ejecución. Dice, hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna teoría universalmente aceptada acerca de las pruebas de software. Lo único que hay es un conjunto de aproximaciones metodológicas que facilitan y hacen más eficiente el proceso de prueba. Se llama prueba de software al proceso en que se ejecuta un sistema con el objetivo de detectar fallos. Bien, entonces, ese es como en términos generales el objetivo que tienen los controles automáticos. Ejecutar un sistema con el objetivo de detectar fallos. Entonces vemos cómo están organizados los controles dinámicos. Y aquí encontramos los métodos de caja negra, están los métodos de clase de equivalencia, el análisis de valores de frontera, grafos, causa-efecto, adivinación de errores, entre otros.
Y están los métodos de caja blanca, que se dividen en métrica de cobertura, de sentencias, de segmentos, de decisiones, de ramificación, perdón, de condiciones, de combinaciones, de condiciones, de combinaciones de condiciones y de caminos. Mientras que las métricas de complejidad hablan de complejidad de ciclomática, complejidad esencial y complejidad de red. Me van a disculpar, parece que vi que llegó, escuché más bien, que llegó alguien, no sé si está admitido. Sí, sí está, muchas gracias. Bien, entonces estamos hablando de los controles dinámicos. Entonces, dentro de los automáticos, decimos que se llama depuración al proceso en el que se localiza el defecto. Vamos a presentarlo aquí, vamos a darle aquí un momento a la presentación para que se vea más. Eso. Entonces decimos que se llama depuración al proceso en que se localiza el defecto, que es la causa de un fallo. Se determina la forma de corregirlo, se evalúa el efecto de la corrección y se lleva a cabo la corrección. Por lo general, después del proceso de depuración, será necesario repetir el proceso de prueba para garantizar que el defecto quedó efectivamente corregido y que no se introdujeron nuevos defectos. En un proyecto grande, las pruebas se pueden llevar hasta el 50 o 60% del esfuerzo dedicado al proyecto. Entonces, fíjense que muchas veces las pruebas no se tienen en cuenta o no se realizan a cabalidad porque salen muy costosas en tiempo. ¿Sí? Pues la teoría nos dice que se lleva entre el 50 y el 60% del esfuerzo dedicado al proyecto. O sea, es mucho tiempo, es mucho esfuerzo el que se hace. Por eso es muy importante seleccionar bien las pruebas que se van a realizar, teniendo en cuenta que solo las pruebas que revelen defectos son las que realmente merecen la pena. Tipo de prueba. Entonces decimos que de acuerdo con el estándar IEEE, el conjunto mínimo de pruebas que se deben hacer son la modular, la unitaria, la de componentes, la integración del sistema y de aceptación. Entonces, como veíamos, están los métodos de caja negra. Dice que la elección de los casos de prueba no se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto, sino en el conocimiento acerca de la funcionalidad deseada. A la prueba de caja negra también se le llama prueba funcional o prueba orientada al diseño. ¿Por qué se le llama caja negra? Porque realmente no se conoce el proceso como tal, sino lo que se evalúa es que la entrada que se ingresa, que se procese, arroje los resultados esperados. O sea, no es muy significativo el proceso interno, cómo se lleva a cabo, sino que se evalúa el resultado como tal. Una prueba de caja negra exhaustiva requiere la generación de un caso de prueba por cada combinación posible de los valores de entrada, lo cual resulta imposible en la mayor parte de los casos por producirse una explosión combinatoria. Se utilizan diferentes criterios a la hora de restringir el conjunto de casos de prueba. Los métodos de selección de conjunto de casos de prueba más usuales son método de clase de equivalencia, análisis de valores de frontera o valores límite, grabo, causa-efecto y tabla de decisión y adivinación de errores. Esos son entonces los tipos de pruebas de caja negra más comunes o los más utilizados. Mientras que los métodos de caja blanca o transparente, la elección de los casos de prueba se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto. Es decir, aquí sí es importante conocer cómo se procesa la información de entrada para generar esos datos salida. Mientras que en el anterior no era interesante, aquí sí es fundamental conocer ese proceso. Bien.
Se pueden clasificar a su vez en dos grupos: métodos basados en métrica de cobertura y métodos basados en métrica de complejidad. Cada uno de los diferentes tipos de pruebas implica la realización de un conjunto de actividades estándar, así como de la producción de un conjunto de salidas estándares. Entonces, ¿cuáles son las actividades estándares de prueba? La planificación de la prueba. Como resultado de salida está el plan de prueba. Luego viene el diseño de la prueba. Documento del diseño de la prueba en la salida. Determinación de los casos de prueba. Las especificaciones de los casos de prueba. Planificación del procedimiento de la prueba. Especificación del procedimiento de prueba. Ejecución de la prueba. Informe de los casos de prueba. Y análisis y evaluación de la prueba. Informe de la prueba. Entonces miramos cómo cada entrada genera una salida o debe generar una salida específica en los casos de prueba que se vayan a tomar. Bien, aquí hay algunos enlaces a unas fuentes de estudio, como son las actividades de control de calidad del software, técnica de evaluación del software, que se dan a consideración para que lean y profundicen sobre la temática. Esto entonces era un acercamiento por, digamos, la temática que se desarrolla en la unidad 2, que son básicamente dos temas: los controles estáticos y los controles automáticos. Bien, ¿qué tenemos entonces nosotros programados para esta semana? Pues está en desarrollo el foro 2, controles de calidad del software. Entonces dice, el control de calidad del software son las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para establecer los requisitos relativos a la calidad, centradas en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar la causa de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida. En general son las actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados. El objetivo de la actividad de control de calidad es comprobar si un producto posee o no una determinada característica de calidad en el grado requerido. Cuando un producto no posee una determinada característica de calidad, se dice que tiene un defecto. Por lo tanto, se puede decir también que el objetivo de control de calidad es identificar defectos en el producto y corregirlo. Entonces, con esa introducción se dice, según la anterior descripción, se puede afirmar completamente que la aplicación de controles de calidad a proyectos de desarrollo de software garantizan en un 100% la calidad del producto. Sí o no, argumente su respuesta. Usted te va a responder sí o no y va a justificar su respuesta, por qué sí o por qué no. La otra pregunta es, ¿qué controles de calidad aplicaría usted a un proyecto de desarrollo de software en sus fases iniciales? Justifique su respuesta. Son las dos interrogantes que parten de la discusión del foro. Y como siempre, pues, hay que responderle a dos compañeros de forma argumentativa. La calificación es lo mismo, el aporte propio vale 2 puntos, el aporte 1 a compañero 1.5 y el aporte 2 1.5, en total serían 5 puntos. Y el foro va a estar abierto o va a estar disponible hasta el 7 de mayo. Estuvo abierto desde el 28 hasta el 7 de mayo, es decir, que se cierra el próximo viernes, para que entonces participemos de esta actividad y la desarrollen sin contratiempo. Algunos ya han participado en esta actividad. Entonces vemos que ya, bueno, hay bastante aporte. Ahí tengo ya aportes que no he leído. Ya hay 20, 30 aportes.
O sea que ya encontramos que han trabajado, están participando. Me faltan por leer algunos. Los voy a dejar ahí sin marcar para que no se me pierda. Entonces la invitación es que hagan esa lectura y participen activamente en el foro para que podamos cumplir con ese requisito, pues, de acuerdo a lo establecido en la evaluación del curso. De esa forma, ustedes garantizarán entonces su nota. Bien, ¿qué más tenemos habilitado? Tenemos habilitado el trabajo número 1. Y dice, la organización para la que usted representa es contratada como consultor asesor por una pyme que porta artesanías a Europa y Estados Unidos. Requiere un sistema de información que le permita tener un control efectivo de todos sus procesos, tanto a nivel transaccional como administrativo. Esto es muy importante. Tener un control efectivo de todo proceso, tanto a nivel transaccional como administrativo. Entonces dice, una serie de preguntas que debemos responder. ¿Qué modelo de calidad de software recomendaría usted? En la actividad 1 ya nosotros hablamos sobre los modelos de calidad de software. Entonces, justifique de forma amplia y coherente y precisa por qué utilizar dicho modelo. Indique las ventajas y desventajas de usar dicho modelo. Pues ya esto lo más o menos lo conversamos en la actividad 1. Simplemente es ya definir qué modelo aplicaría para el proyecto. Según el modelo de calidad del software sugerido por usted, ¿qué modelo o metodología de desarrollo de software utilizar? Ya sabemos que las metodologías de desarrollo de software, pues las hay de distintas formas o estándares. Están las tradicionales, como cascada, V, espiral, entre otras. Están las metodologías ágiles, como Scrum, XP, etc. Y hay muchas otras. Entonces la idea es qué metodología del software, de desarrollo de software utilizar aquí, según se ajuste al modelo de calidad especificado y al proyecto que se está pidiendo desarrollar. De acuerdo con lo anterior, indique ¿qué lenguaje de programación recomendaría para el desarrollo del nuevo sistema de información? Pues aquí vamos a justificar el lenguaje y vamos a indicar por qué recomendaríamos ese lenguaje. ¿Qué base de datos recomendaría? Aquí es muy importante tener en cuenta que es una microempresa, es una MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, que exporta artesanías a Europa y a Estados Unidos. Entonces es muy importante tener ahí en cuenta qué base de datos recomendar. Para su implementación, que se haga de forma local o en la nube. Otra, ¿cuál? Ustedes van a recomendar. Aquí, describa los módulos que conforman el sistema de información con una pequeña descripción de la funcionalidad de cada uno de ellos. Es decir, va a decir qué módulos van a conformar dicho sistema y qué función va a cumplir cada uno de ellos. Algo breve, no van a profundizar mucho, algo breve, conciso de lo que es la funcionalidad de cada uno de los módulos. Vamos a indicar el valor o el costo que va a tener el sistema de información propuesto y el tiempo total en meses para desarrollar la aplicación. Adicione un cronograma en el cual se indique el módulo a desarrollar, el tiempo estimado para su desarrollo en meses o en semanas. Sí, dependiendo pues cómo lo establezca. Entonces, ¿cuál es el costo? Y aquí
escriba a manera de conclusión en 2 o más párrafos y con su propia palabra por qué considera que su propuesta es viable para su implementación. Aquí es como si estuviéramos participando en forma de una licitación para desarrollar ese sistema de información, porque van a ver los diferentes equipos trabajando y cada equipo va a justificar por qué considera que su propuesta es viable para su implementación, o sea, la van a justificar. Los demás datos, pues ya los conocen, ya ustedes saben cómo es la temática, organizar el documento con portada, introducción, objetivo general y específico, desarrollo, conclusión, referencia bibliográfica y, por supuesto, aplicar la norma APA. Puede ser desarrollada nuevamente en equipo de hasta 5 integrantes y va hasta el 9 de mayo. Eso significa que sería hasta el domingo. ¿Sí? Hasta el domingo. Para que la desarrolle. Entonces, compañeros, eso es todo lo que tenemos para esta segunda parte, o sea, lo que hace referencia pues a la unidad 2. Estamos ya en la semana 4, lo que indica que finalizada la semana 4 habremos alcanzado el 50% del desarrollo del módulo y nos quedarían 4 semanas más para su culminación. Pues no sé si dentro de los participantes, James, César o David, ¿tienen alguna pregunta? Barreto, James, adelante, ¿tiene pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Profe, mire, nosotros nos reunimos con los compañeros y digamos que teníamos algunas dudas, como por ejemplo, el lenguaje de programación que se recomienda. Sí. Pues nosotros digamos que lo primero con lo que iniciamos fue por definir dentro de micro, pequeña y mediana empresa con que íbamos a trabajar, porque pues digamos que hay diferencias entre ellas, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hicimos fue definir eso y vamos a trabajar con una pequeña empresa, ¿sí? Que tiene más o menos entre 10 a 50 empleados, es lo que dice más o menos la teoría. Pero en base a eso, también tuvimos en cuenta pues que una pequeña empresa seguramente no va a tener muchos recursos como para pagar un equipo de desarrollo y todo este tema, porque pues ahí nos solicita el tema de los costos. Claro. La pregunta que teníamos era, en cuanto a los lenguajes de programación, ¿se pueden utilizar, ¿cómo es que se llama? Frameworks o APIs ya desarrolladas, o necesariamente tenemos que irnos por decir un lenguaje de programación específico? Pues digamos, como también van a haber varios procesos, ¿sí? varios procesos que va a tener la empresa, un solo lenguaje de programación no cumpliría todas las necesidades. Entonces digamos que teníamos como esa duda. Correcto. Pueden utilizar framework, pueden utilizar diferentes lenguajes de programación, no hay problema. Ustedes van a especificar en su actividad. Si van a trabajar con 2 lenguajes de programación, entonces ustedes justificarán el por qué, para qué van a utilizar uno y para qué el otro. Si van a utilizar un framework, cuál es la funcionalidad, con qué objetivos se utiliza. Y de lo que habla de los costos es totalmente válido, porque estamos hablando de lo que es una MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, los costos, por supuesto, no van a tener para solventar un proyecto que tenga unos costos muy elevados. Entonces, esa es la idea del problema, es que se analice la realidad de la empresa como tal y le propongamos una propuesta que sea alcanzable en términos económicos para la organización y que la puedan llevar a cabo. ¿Sí? Esa es la idea. Vale, entonces, profe. Está muy bien pensada. Bien, profe.
sí teníamos otras dudas. Por ejemplo, no logramos entender la parte donde dice que se haga de forma local en la nube, otra, ¿a qué hace referencia? Bueno, ¿cómo se implementa un sistema de información hoy en día? Yo lo puedo hacer local, es decir, compro un servidor, lo instalo en el servidor y hago una red local en la empresa para conectar las estaciones. Listo. ¿Cierto? Listo. Ya entonces con eso le comprendí, ya sí más o menos íbamos por ese lado, pero pues teníamos como la dudita. La duda, claro. Pero La ya otra, entonces sí, la otra es la nube, ¿no? Sí, señor, pagar por servicios, ¿sí? A un tercero pagarle, por ejemplo, por almacenarlas, un hosting, por ejemplo. un hosting, sí, exactamente. Donde Sí, almacenar entonces la íbamos bien aplicación. por ese lado. Sí, listo, profe. Y en cuanto a los módulos, sí quedamos un poquito como perdidos. Ahí sí, de pronto nos puede colaborar aclarándonos. Bueno, claro. Describa los módulos, ¿a qué hace referencia? Listo, vamos a buscar aquí que se haga De pronto un ejemplo o algo así, profe. Describa los módulos que conforman el sistema de información. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Es una MIPYME que exporta artesanía, ¿verdad? A Europa y Estados Unidos. Vamos a hacer un sistema de información para sus procesos, como dice acá arriba, de sus procesos, tanto a nivel transaccional como administrativo, ¿verdad? ¿Qué es lo transaccional? ¿De qué hablamos como transaccional? Nómina, contabilidad, facturación. Eso es transaccional. Las operaciones del día a día, ¿verdad? Eso es lo que conocemos a nivel transaccional. Y como administrativo, ¿qué conocemos? Ya lo que es, por ejemplo, llevar la historia de las hojas de vida. ¿Qué más podemos meter en la parte administrativa? Los pagos de la empresa. Sí, la parte, Digamos, la parte de local, arreglos. Exacto, toda esa parte. Servicios. Es como la Servicios. parte empresarial, listo. Listo. Entonces, lo operativo, Marketing. lo transaccional es lo operativo. Ventas, facturaciones, inventarios, nóminas, todo eso es transaccional. Es el día a día. Y ya lo administrativo, pues, es lo que ya se lleva a cabo a nivel organizacional, como es recursos humanos, hojas de vida y todo lo que usted nombraba ayer. O sea que eso lo podemos definir como cada uno de los procesos. Nosotros en la reunión que teníamos con los compañeros, decíamos que íbamos a necesitar un proceso de, por ejemplo, de nómina, íbamos a necesitar un proceso de inventario, íbamos a necesitar un proceso. Exactamente. Más o menos esos son los módulos. Esos son los módulos, correcto. Esos son los módulos. Listo. Porque acá no hablamos de procesos, sino de módulos, ¿verdad? Listo, profe, listo ya. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Con todo gusto. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo una corta para finalizar. César, cuéntame. Profe, en la pregunta donde dice qué modelo de calidad de software recomendaría y con la otra que habla, o no sé si es la misma pregunta, que dice, según el modelo de calidad de software sugerido por usted, ¿qué modelo o metodología de desarrollo de software recomendaría? ¿Qué diferencia puede haber entre las dos preguntas? Bueno, un modelo de calidad de software fue lo que vimos en la actividad 1, ¿verdad? Que están orientados al producto y orientados al proceso. Ustedes van a escoger uno, sea orientado al producto o sea al proceso, y lo van a justificar. Ahora, ¿cuál es la metodología? La metodología de desarrollo de software. Como les comentaba, son las metodologías que nos llevan el paso a paso del ciclo de vida del desarrollo de software. Por ejemplo, en las tradicionales, como la cascada, se hace el análisis, se hace el diseño, se hace el desarrollo, las pruebas, se hacen los ajustes, las correcciones y luego se implementan y se pone en producción, ¿verdad?
si hablamos de metodologías como Scrum, por ejemplo, como Scrum, estamos hablando de un tipo de metodología ágil, ¿verdad? Que tiene un ciclo de vida totalmente distinto, donde se definen unos sprints y allí se hacen desarrollos cortos que pueden ser semanas y que una tarea pues no debe tener alrededor, no más de 2 semanas como mucho, ¿cierto? Sí. Entonces, dependiendo de la metodología que ustedes escojan, esas son las metodologías, las que nos indican el qué y el cómo hacer el desarrollo del software, mientras que el modelo de calidad lo que va a evaluar la calidad del producto desarrollado como tal. Esa es la diferencia. Ah, ya. Una orientada como a la gestión y sí, pues, y el desarrollo como tal, y la otra va orientada ya al proceso de calidad, ¿cierto? Ya sea para el proceso o para el producto, dependiendo el tipo de modelo que coja. Ah, no, profe, ya. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno. Entonces, David, ¿tiene alguna inquietud o no? Profe, no, yo creo que ya los compañeros hicieron la que yo tenía, que era más como que eran los módulos, pero okay. No, profe, yo creo que ya está todo claro. Perfecto, chicos. Excelente. Entonces podemos dejar ahí cumpliendo con la hora establecida, son las 8:01. Entonces, muchas gracias. César, hola. Profe, la última. Profe, cuando escojamos el lenguaje y los módulos y que nos vamos a encarretar mucho en la selección de todo esto, hay que pensar a futuro de que esto que diseñamos acá en este documento se va a implementar en otro trabajo, en otra actividad de la materia, porque pues eso también va a depender de lo elaborado que uno quiera hacer acá, ¿cierto? No, porque no tenemos tiempo para programar. No, simplemente lo dejamos hasta allí. Ya lo que sigue pues es otro proceso, pero no programación como tal. Listo, no era para ser creativos, pero también después no ir a cortar por allá si hay una etapa de implementación. Claro, no hay desarrollo porque ojalá tuviéramos tiempo para hacer eso, pero eso no se hace en 4 semanas, que es lo que nos queda prácticamente. Gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, vale. Entonces decía que, bueno, queda claro. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en el próximo encuentro que está programado para dentro de 15 días. Ahí estaremos conversando ya sobre la unidad 3, controles de garantía de calidad y gestión de calidad del software. Entonces nos vemos. Gracias, profe. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao.